Bueno, voy a comenzar ahora un resumen de lo mínimo que tenemos que saber acerca del electromagnetismo, que está al final de la parte de electricidad, ¿no? Y acá he extractado estas dos partes, estos dos parrafitos mínimos que están en el programa de estudio, que habla de campo magnético, fuerza magnética, partículas cargadas en campos magnéticos, carguitas sueltas en campo magnético, viajando con determinadas velocidades en los mismos, las fuerzas magnéticas sobre conductores que llevan corriente eléctrica, dice el programa temático, y electromagnetismo, que en realidad el electromagnetismo es muy genérico y podemos hacer un curso entero de un año, si te cuidas, de hablando de electromagnetismo, pero yo le voy a presentar los temas mínimos que hay que saber sí o sí para rendir. Y esto está en los contenidos, también en el programa, como indicadores de logro. Dice que hay que utilizar los conceptos de campo magnético en la resolución de problemas, relacionar los conceptos de fuerza magnética con carga eléctrica y corriente eléctrica, y plantear y resolver problemas que integren magnetismo, carga eléctrica, corriente eléctrica. Todo muy global y no muy específico, ¿no? Bueno, le digo lo básico. Consideremos que el campo magnético existe. Consideremos que existe, ¿no? Y que tiene una determinada densidad de flujo. Sería el equivalente a la intensidad del campo eléctrico. La intensidad del campo eléctrico, ya sabemos que es la fuerza eléctrica por unidad de carga, ¿no? El cociente, la fuerza es un vector, por supuesto, y la carga es un escalar. Si la carga es positiva, E tiene la misma dirección y sentido que F. Bueno, eso es intensidad de campo eléctrico. La intensidad de campo magnético, asumamos que existe un campo magnético, y la intensidad de campo magnético por el momento vamos a ver que se mide en Tesla en el sistema internacional. ¿Mm? Tesla, T mayúscula, es la unidad de la llamada densidad de flujo magnético. No se llama intensidad de campo magnético, pero es como una especie de intensidad de campo magnético, pero se llama densidad de flujo magnético. Esta es la unidad del sistema internacional, que generalmente vamos a ir a concurrir ahí, a esas unidades del sistema internacional para aplicar fórmulas, y muchas veces puede venir dada, además, en otra unidad del sistema electromagnético, CGS electromagnético, una variante del CGS que se mide en Gauss y se abrevia G mayúscula. Bueno, por supuesto es otro físico muy importante, Gauss y matemático, ¿no? Entonces ahí tenemos Tesla y Gauss como unidades de la densidad de flujo magnético. Lo mínimo que hay que saber es que una Tesla equivale a 10.000 Gauss. Una Tesla equivale a 10.000 Gauss. O si querés verlo en formato notación científica, 10 a la cuarta Gauss, una Tesla, ¿no? Esto va a significar en la práctica que si yo tengo, por ejemplo, generalmente cuando dan los campos en Tesla, pueden ser números más bien pequeños, puede ser una Tesla, dos Tesla, 0,1. Para darnos una idea, el campo magnético terrestre, ¿no? Que es un campo magnético que recubre al planeta Tierra, porque el planeta Tierra tiene un núcleo de metálico con metal fundido por la alta temperatura. El planeta Tierra es un planeta metálico, ¿no? Bueno, y esas cuestiones relativas a la temperatura y qué sé yo, generan flujos magnéticos sobre la superficie de la Tierra, y el campo magnético terrestre podría tener un valor de ahí, aproximadamente 50 militesla serían, ¿no? 0,050 Tesla, ¿no? Es un valor intermedio porque, para darnos una idea, la magnitud es muy débil el campo magnético terrestre, pero lo suficientemente intenso para que con una brújula uno rápidamente, vieron que la brújula te indica el norte porque se orienta según el norte magnético, que es casi coincidente con el norte geográfico, aunque un poquito desplazado, ¿no? Bueno, eh,
Espero no estarme equivocando acá con el campo magnético terrestre, porque ahora me asaltó la duda si no es una unidad más, pero no, creo que era ahí. Bueno, para darnos una idea, ¿cierto? Si yo esto lo quiero pasar a Gauss, tengo que hacer, como ya sabemos en la física, pero yo generalmente no la voy a pasar a Gauss, pero lo voy a hacer como un ejercicio nada más. Pero en la práctica, lo más complicado que puede hacer es que el campo magnético, me lo den en Gauss y yo lo tenga que pasar a Tesla. Así voy al sistema internacional, donde la intensidad de corriente eléctrica se mide en ampere y la carga eléctrica en coulomb, y no tengo problemas. ¿Se ubican? Pero bueno, si yo quisiera pasarlo, tendría que hacer una fracción de conversión, que como ya sabemos es una Tesla, 10.000 Gauss, o 10 a la cuarta. ¿Mm? Gauss. Entonces Tesla se va con Tesla, y esto se corre la coma 4 lugares hacia la derecha, ¿no? Porque se multiplica por 10.000, o sea, por 1, por 2, por 3, y quedarían ahí. 1, 2, y ya estoy detrás del 5, 3, 4. 500 Gauss. En otras palabras, de Gauss a Tesla hay que correr la coma 4 lugares, ¿no? En el sentido de que siempre el número de Tesla va a ser más pequeño que el número de Gauss, ¿no? Por ejemplo, en este caso, acabamos de ver cómo 0,050 Tesla es 500 Gauss. O sea que el Gauss es una unidad más chiquita, 10.000 veces más chiquita que el Tesla. Por eso 500 Gauss es esta Tesla. Todavía le falta para llegar a una Tesla, ¿no? ¿Se dan cuenta? O sea, así corremos la coma. O sea, si a mí me dan, qué sé yo, 700 Gauss de campo magnético, o hacen la fracción de conversión al revés, porque en este caso pasaríamos de Gauss a Tesla, la fracción de conversión se hace al revés, pero al final la coma se corre 4 lugares para la izquierda, si voy de Gauss a Tesla, ¿no? 1, 2, 3, 4, y ahí queda en Tesla. Así que eso es lo más que me pueden llegar a pedir. De Gauss a Tesla, de Tesla a Gauss, hagamos que siempre converja en Tesla, la unidad de campo magnético. Bien. Voy a tratar de no hacerla larga, porque si no, dura 500 años y no lo ven después el video. Vamos a lo fundamental. La primera ley que hay que saber. Cuando hay una carga eléctrica, una partícula, acá, cargada eléctricamente, positivamente, ¿no? Por supuesto que si tiene carga, también tiene masa, porque aunque sea un electrón suelto, tiene masa. La masa del electrón no es cero, es 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos, ¿no? Así que bueno, no es cero. Pero por ahora vamos a prestar atención a la cuestión magnética, ¿no? ¿Qué dice el magnetismo? Que cuando hay una partícula cargada, ¿no? Con una carga Q. A ver, vamos a venir acá. Una carga Q, ¿cierto? Que además se mueve con una velocidad V, ¿no? No tiene que estar quieta. Eso es fundamental. El magnetismo es electricidad, es básicamente carga en movimiento. Si hay carga y está en reposo, eso es electrostática, electricidad estática. Si hay carga y tiene velocidad, eso tiene que ver con el magnetismo. Tanto genera magnetismo como se ve afectada esa carga de movimiento por campos magnéticos existentes en el lugar donde se está moviendo esa carga eléctrica. Bueno, la ley esta se puede probar experimentalmente. Además, como la física es una ciencia experimental, la demostración es empírica, o sea, de laboratorio, ¿no? Se puede probar que una carga eléctrica, Q, que es una magnitud escalar, número y su unidad, Coulomb. La velocidad no, la velocidad es un vector, v corta, v de velocidad. Y la densidad de flujo magnético, o entre comillas, intensidad de campo magnético, aunque no se dice así, que ya hemos visto que se mide en Tesla o Gauss, es indicativo de lo intenso que es el campo magnético. Esta densidad de flujo magnético es un vector también. No lo dijimos recién, pero es un vector. Ahí lo vemos. Tanto el vector V, larga, de densidad de flujo magnético, como al vector V corta, de velocidad, ¿no? Vamos a suponer que no tienen la misma dirección, los dos vectores, ¿no? Aunque definen un plano.
Si son dos vectores que no tienen la misma dirección, definen un plano. Por ejemplo, yo agarro estos dos lápices, o estas dos lapiceras, una roja y una blanca, ¿no? Si no tienen la misma dirección, y las pongo en una determinada dirección cualquiera, van a definir un plano imaginario, ¿no? Donde están los dos vectores. Bueno, acá aparece el famoso producto vectorial, producto cruz. Vean vectores. Base matemática, vectores, creo que viene, no, sistema de unidades, vectores, unidad 3 creo que es. Bueno, que todos los días estoy cambiando el número, las unidades. Bueno, vean vectores, producto cruz, producto vectorial. Regla de la mano derecha para el producto vectorial. Bueno, al producirse un producto vectorial entre dos vectores, v de velocidad con v larga de densidad de flujo magnético, da otro vector, ¿no? Y ahí tenemos el vector que se obtiene, es el vector fuerza. Bueno, al multiplicar ese producto cruz por el escalar Q, ¿cierto? Da el vector fuerza, que como ya sabemos en el producto vectorial es perpendicular al plano determinado por la velocidad v corta y por la densidad de flujo magnético v larga, mayúscula. Por lo tanto, el vector obtenido, fuerza, es perpendicular al mismo tiempo a v velocidad y a v campo magnético. Perpendicular a los dos, porque es perpendicular a cualquier vector que caiga en ese plano que acá está visto como si fuera una hoja o como una planchuela ahí, para darnos esa idea que nosotros ya conocemos a esta altura, así que no sé por qué me gasto tanto en explicar esto, que supuestamente ya lo tiene que saber el alumno del producto vectorial. ¿Se ubican? Así que si aplicamos la regla de la mano derecha, vamos a ver que si voy desde, recuerden que no es conmutativo el producto vectorial, o sea, no es lo mismo si decimos B cruz B, bueno, dejemos para el final el Q, ¿no? El por Q para el final, ¿no? No es lo mismo que si lo hiciéramos al revés. No es lo mismo, ¿no? Es distinto. Esta es una característica del producto vectorial, daría para el otro lado. Ojo, es distinto. Entonces acá es súper importante el orden. Yo opté por hacer tabla rasa y trabajar con la única fórmula que ya hemos visto, la del producto vectorial. Y después hay que aprenderse, porque si no está la regla de la mano izquierda, la regla de la mano derecha, y que este es el campo, no, que este es el campo, no, que este es el campo, que esta es la fuerza, que este es el... Y hay tantas formas que al final es re complicado, ¿cierto? Entonces yo voy a agarrar y lo voy a hacer de la forma más fácil como ya sabíamos. Si yo hago el producto cruz y voy desde la velocidad vector, ¿no?, hacia el campo magnético B, regla de la mano, ahí como se ve en esta ilustración, con los dedos, los 4 dedos en el sentido desde la velocidad hasta el campo magnético B, me queda el sentido de la fuerza. Si es que la carga es positiva, porque luego a este vector hay que multiplicarlo por el escalar Q. O si querés podés multiplicar el escalar Q por solo el vector B, es lo mismo. O hacer primero el producto cruz B, y después lo multiplicás por Q, es lo mismo. Es lo mismo porque hay propiedades del producto vectorial que no viene al caso, pero es lo mismo. Así que si la carga fuera negativa, va al revés la fuerza, va para abajo. Si la carrita fuera negativa. Ojo con eso. ¿Se ubican? Vamos a aceptar esto. Este sería el efecto del campo magnético. El campo magnético afecta a toda carga eléctrica que tenga velocidad. Si está en reposo, no le afecta. Habrán fuerzas electrostáticas de esa carga que atrae a otra carga, si tiene distintos signos, o repele a otra carga si tiene su mismo signo, pero básicamente, si una carga tiene velocidad y está en un campo magnético establecido, por ahora no sabemos qué es lo que generó el campo magnético, después lo vemos, ¿no? Pero por ahora hay un campo magnético establecido en tantas teslas o tantos Gauss, una densidad de flujo magnético B, y ahora mi carga Q de un valor determinado, ¿no?, que puede ser tan pequeña como un electrón, o puede ser un coulomb, o puede ser un milicoulomb, un microcoulomb, un nanocoulomb. Revisen todos los prefijos micro, nano, porque hay que sabérselo bien, ¿no? Las cargas generalmente son pequeñas. Las velocidades suelen ser altas, si son cargas aisladas, 10 a la sexta metros por segundo. Hay un límite, que es la velocidad de la luz en el vacío, que es 3 por 10 a la 8,
que es la máxima velocidad, no va a llegar a ese límite de la velocidad de la luz en el vacío, no va a llegar, va a ser menor, pero tampoco son 2 metros por segundo, son velocidades altas para cargas sueltas, ¿no? Fenómeno, el B. Y B del B de velocidad. Bueno, ¿se ubican? Entonces acá, esto es otra forma de ver la regla de la mano derecha, o con los dedos, o esta forma. A ver, que la pongo acá. Alternativa, ¿no? Alternativa. Si quieren pueden aprender esta, como les guste más, o no. Esta forma alternativa. Siempre la mano derecha, siempre la mano derecha, y no vamos a cambiar a la mano izquierda porque después se hace un lío que no, que la mano derecha, no, que la mano izquierda. Quilombo. Bueno, entonces, siempre que hay un producto vectorial, A cruz B da C. Este sería el A, el primer vector que se multiplica en el producto cruz, el índice. El segundo es B, A cruz B da C. Regla a la mano derecha. O si quieren, voy así como dijimos recién, desde la velocidad hasta el B larga del campo magnético, desde la velocidad del campo magnético para arriba. O si no así, este cruz este, ¿no? Velocidad cruz campo, fuerza. Para una carga positiva. Si la carga es negativa, todo al revés, la fuerza va para otro lado, ¿no? Le cambia el sentido, como dijimos recién. ¿Se ubican? Esa es la primera fórmula que hay que saberse, ¿no? Además, como ya sabemos, esto va a implicar, ¿qué cosa? Que si que el producto cruz entre B cruz B va a dar el módulo de la velocidad por el módulo de la densidad de flujo. Vamos a poner ahí, suponemos que B sin la flechita es el módulo de la velocidad y B larga sin la flechita es el módulo de B por el seno del ángulo comprendido, porque esa es la definición de producto cruz. El módulo del vector obtenido en un producto cruz es igual al módulo de A por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido entre A y B. Revisen producto cruz porque eso lo vimos en producto vectorial. Ahí está tita, ¿ven? El ángulo entre B de velocidad y B, lamentablemente las dos son B de campo magnético. El ángulo entre las dos. Es el mínimo ángulo. Le digo por la duda, alguno esté cerca de 180, 179, bueno, el mínimo. Dentro del plano donde están los dos vectores, porque por el otro lado hay otro vector, hay otro ángulo, perdón, que sería un ángulo cóncavo, mayor a 180. No, ese no, el otro, el mínimo. ¿Se ubican? Bueno, esto repasa en producto vectorial. Entonces ahí tenemos el seno de tita. Si la velocidad fuera perpendicular al campo magnético, tendríamos el seno de 90. ¿Y cuánto vale el seno de 90? Veamos cuánto vale el seno de 90. Seno de 90 es 1. 1. Y por lo tanto, por 1 es lo mismo que nada. Ahí es donde tengo la máxima fuerza magnética, cuando la velocidad es perpendicular al campo. Yo después de esta teoría voy a armar ahora un cuestionario. Estuve buscando ejercicio de magnetismo. No encontré en las pruebas que yo manejo de un Cuyo Medicina ejercicios que tomaran magnetismo en la prueba de ingreso. No está. En los últimos años, hasta el 2020, 2021, si en 22 o 23 tomaron, no las vi, no las tuve en mis manos, esas pruebas. Así que estuve indagando y me metí a otros institutos de la competencia, ¿no? Y me fui agarrando todos los ejercicios que más conseguí por la web, de acá de Mendoza, de mi ingreso a medicina. Problemas que involucraran magnetismo, no solamente electricidad, sino magnetismo. Que tuvieran algo de Tesla o de campo magnético, algo, aunque sea un poquito, algo. Así que ya lo extracté todo, encontré 17 ejercicios, 17, los voy a meter ahora en un cuestionario que voy a armar en Moodle, en el campo virtual, y voy a poner ahora en este video teórico toda la teoría mínima que hay que saber para hacer esos 17 ejercicios. No tengo otro punto de referencia, lamentablemente, acerca de más precisiones acerca de lo que podrían tomar. Pero bueno, me voy a basar en eso, ¿no? ¿Se ubican? Bueno, y les digo, en la mayor parte de las veces te dicen que la velocidad es perpendicular al campo.
la mayor parte. Así que ahí tenés seno 91, y si pasa eso, no siempre, pero si pasa eso, y el seno de 90 es igual a 1, bueno, por 1 es lo mismo que nada, quedaría que la fuerza magnética sería igual, en ese caso particular, lo vamos a poner acá, la fuerza magnética sería igual a Q, o la carga, por la velocidad y por el campo magnético, por la densidad de flujo magnético. ¿Se ubican? Y si yo despejara de aquí a B, tendría que B es igual a la fuerza sobre la carga y la velocidad. Y acá tengo la densidad de flujo magnético. ¿Mm? ¿Se ubican? Fuerza sobre Q por B. Entonces yo les recuerdo ahora a ustedes que la intensidad de campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga de prueba. O sea, fuerza por unidad de carga, Newton por Coulomb. Newton por Coulomb. Esa es la intensidad de campo eléctrico, que es un vector acá, ¿no? Bueno, y ahora me voy a permitir ponerle los vectores acá. Tengamos cuidado porque no le puse el seno de phi, seno de tita. Tengamos cuidado, pero a grosso modo quiero que comparen eso con esta fuerza magnética, con esta densidad de flujo magnético, especie de intensidad de campo magnético, donde acabamos de decir, si son perpendiculares la velocidad y el campo, que esto es igual a la fuerza, o fuerza magnética, por unidad de carga y por velocidad. Fíjense qué curioso, ¿no? Acá estamos reforzando lo que acabo de decir antes. Cuando hay carga nada más, en reposo, ¿cierto? Tengo, ¿qué cosa? Campo eléctrico. Carga en reposo, pongámosle. Campo eléctrico. Fuerza por unidad de carga, si hay otras cargas más, bueno. Fuerza eléctrica por unidad de carga. Si querés le podemos poner una E acá. Fuerza eléctrica por unidad de carga. En cambio, cuando esa misma carga eléctrica tiene velocidad, hay una fuerza magnética. Una fuerza magnética por unidad de carga y por unidad de velocidad. O sea que esa suerte, lo que provoca el campo eléctrico es la carga, ¿no? Entonces la intensidad de campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Lo que provoca o causa el campo magnético, o que es susceptible al campo magnético, es la carga con velocidad. Y ahí ven cómo ahora la intensidad de campo magnético es la fuerza, ahora magnética, por unidad de carga y por unidad de velocidad. ¿Ven? Carga por velocidad es la causa. Y acá tendríamos como una relación efecto-causa, ¿no? Acá tenemos el efecto, la fuerza eléctrica, la causa, la carga, ¿no? La causa, sí, lo que provoca que haya fuerza eléctrica es que esa masa esté cargada, netamente. Si está cargada, la masa, si la masa no está cargada y hay un campo eléctrico, el campo eléctrico pasa como lo más pancho y la masa ni se entera. La masa es sensible a la fuerza gravitatoria y va a determinar el peso, la masa gravitatoria, la masa del cuerpo, ¿no? Pero ahora estamos hablando de la carga. La carga es lo que hace que aparezcan fuerzas eléctricas cuando estoy en un campo eléctrico. Pero la carga con velocidad es lo que hace que aparezcan fuerzas magnéticas. Porque si hay carga y no hay velocidad, no, es como que no hay causa, ¿no? No podríamos dividir por cero, pero la idea es que si no hay velocidad, este producto cruz va a ser cero, ¿no? Porque al ser un vector nulo, v de velocidad, por otro vector va a dar cero, y entonces no voy a tener fuerza magnética. No voy a tener fuerza magnética si no hay velocidad y no hay carga. ¿Se ubican? Bueno, eso es para que puedan comparar bien, porque hay ejercicios donde se compara el campo eléctrico con el campo magnético. Generalmente, cuando hay una carga eléctrica en un campo eléctrico y además hay un campo magnético, generalmente la fuerza magnética es muchos órdenes de magnitud mayor que la fuerza eléctrica. O sea, día a las 5, día a las 7, día a las millones de veces, día a las 6, 1.000.000 de veces, órdenes de magnitud, ya no es el doble, el triple, es, digamos, orden de magnitud, corre la coma, digamos, 6 lugares, 1.000.000 de veces, 100.000 veces más intensa, etc. Por eso muchas veces los fenómenos magnéticos, cuando están evidenciándose
enmascaran a los fenómenos eléctricos, electrostáticos. Los fenómenos electrostáticos también están, pero son muchos órdenes de magnitud más pequeños, 1.000.000 de veces más pequeños, 10 millones de veces más pequeños, y como trabajamos con 3, 4 cifras significativas, no pesan y se desprecian. Lo mismo que los fenómenos gravitatorios, ¿no? Los fenómenos gravitatorios, una masa también puede ser que atraiga a la otra masa, aunque las dos estén cargadas, una positiva y la otra positiva, se repelen eléctricamente, pero se atraen gravitatoriamente por la ley universal de gravedad de Newton, ¿no? Pero ¿qué pasa? Otra vez lo mismo. La fuerza a distancia más débil es la gravitatoria. Después viene la eléctrica, después viene la magnética. Así que bueno, cuando hay fuerza eléctrica solamente, campo eléctrico E, acá en rojo, ¿cierto? Cuando hay fuerza eléctrica, esas generalmente enmascaran a las fuerzas gravitatorias, por ser mucho más débiles las gravitatorias. Y cuando hay fuerza magnética, hay fuerza eléctrica y además hay gravitatoria, pero todas las demás son enmascaradas y uno trabaja solamente con los fenómenos magnéticos. Y ya está, porque no quiero que dure 10 horas este video. ¿Se ubican? Bueno, eso es lo primero. Una fuerza magnética que recibe una carga puntual, ¿no? Tan pequeña como un punto, que se mueve en un campo magnético. Bien. Ahora, si lo que hay no es una carga sola que se mueve, sino si lo que hay es un conductor rectilíneo de longitud L, un cable de cobre, por ejemplo, buen conductor de la electricidad, donde los electrones libres se pueden mover fácilmente por su estructura con un modelo de gas de electrones, como el que se vio cuando se estudió propiedades eléctricas de la materia, ¿no? Bueno, conductor de la electricidad, un gas de electrones, son libres de moverse, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay cargas eléctricas, ¿no? ¿Cierto? Y además se van a mover porque va a haber una intensidad de corriente eléctrica. O sea, hay un largo del conductor, L. Fíjense que acá está dentro de un campo magnético. Como acá hay tres dimensiones, y es complicado hacer un dibujo en 3 dimensiones, lo que se usa muchas veces es que el campo magnético, en lugar de ponerse así, como se ve ahí, ¿cierto? Se pone así, como, esto está explicado, ya lo expliqué, si han visto los apuntes míos, como cruces, es como ver la cola de una flecha. Ahí ven esas crucecitas ahí, y también están adentro de la sustancia del material, porque el campo magnético no es que no se mueve adentro del metal, sí, digamos, el metal del cable está inmerso en un campo magnético. Esos son flechas de B entrantes, o sea, el campo magnético B es entrante al plano de la hoja o de la pantalla, y si estuviéramos viendo puntitos así del campo magnético, puntos nada más, es como la punta de la flecha, a veces se puede simbolizar así también, la punta de la flecha, ya lo vimos porque ya está explicado eso en el apunte. Cola de la flecha entra, punta de la flecha viene hacia nosotros. B, el campo magnético, ¿no? Entonces, acá lo único que hay que saberse es esta fórmula. La fuerza sobre ese conductor, fuerza magnética, le han puesto F sub B, lo saqué de un libro esta formulita, podría haber escrito yo, ¿cierto? Es I por L por B, es lo mismo de recién, ¿cierto? Acá tengo la fuerza magnética, obviamente, en lugar de ser Q, es I. Le voy a poner I minúscula como le ponemos nosotros. La intensidad de corriente eléctrica en amper, ¿no? Que la tomamos como un escalar, ¿no? Porque es carga por unidad de tiempo, amper por coulomb por segundo, la carga es un escalar, el tiempo es un escalar, no es un vector. Y pues le vamos a dar aspecto vectorial a la longitud del cable, en el sentido de la corriente eléctrica, le vamos a dar aspecto vectorial. Entonces tenemos que hacer el producto vectorial ahora, no de la velocidad, de una velocidad suelta, de una partícula suelta, que acá está una carguita suelta dentro del conductor, tiene una carga Q y idealmente positiva. Ya sabemos que son negativas porque son electrones, pero estamos en la circulación convencional de corriente eléctrica, que como hemos visto en electrodinámica, son cargas positivas que idealmente se mueven por el circuito, ¿no? Del borne positivo de la pila al borne negativo de la pila por afuera del circuito y al revés por adentro de la pila. Ya lo saben. Bueno, entonces acá tengo la carga
Y acá tengo la velocidad. Esta es una velocidad de promedio, V sub D, velocidad de deriva, le ponen los libros. Velocidad promedio, en realidad la carga se está acelerando y frenando y chocando múltiplemente con las partículas fijas. Bueno, esto ya lo hemos discutido en electrostática, efecto Joule y todo lo demás. Bueno, no importa. Vamos a suponer que se va moviendo con una velocidad promedio, una velocidad media. Según la intensidad de corriente eléctrica es la velocidad media de las partículas. A más intensidad de corriente, más velocidad media de las partículas. Esto se puede calcular y todo, esto, ¿o no? Y bueno, y hay que hacer el producto cruz. A ver cómo sería acá, a ver si me sale, ¿o no? Tengo que agarrar y hacer L, el primer vector, es como A cruz B, C. A es el índice, B es el dedo, cuando decimos A cruz B, C, A, B, C, en ese sentido, ¿no? A, B, C. A el índice, B el medio y C el producto cruz, que sería el pulgar, mano derecha, ¿no? Entonces, a ver, acá, el primer vector es L, a ver, L, que sería para allá. El primer vector L. La longitud del cable en el sentido de circulación de la corriente. Si la corriente va para el otro lado, bueno, para el otro lado L, ¿no? Hay que darle el sentido de I. ¿Qué más? El campo entrante. Entrante al plano de la hoja, ¿cierto? ¿La fuerza para dónde va? Para arriba. Ahí lo ven. ¿Se ubican? Ahí está la regla. Hagamos esta regla para no hacer más lío, ¿o no? En este caso, aplicada a un conductor, esta sería el sentido de circulación de la corriente, el I o el L, ¿no? Y el otro el campo, ¿no? Así que, otra vez, si el cable de longitud L es perpendicular, como se observa aquí, ¿no? Al campo, porque el campo es perpendicular al plano, ¿no? El campo está todo entrante al plano, ahí tengo que la fuerza va a quedar, el 80% de las veces no voy a tener que, bueno, si yo lo saco bien, tendría que ser I por L por B por el seno del ángulo que forman L y B, llamémosle tita. Bueno, y si otra vez, si son perpendiculares L a B, el seno de tita puede valer 1, el 80% de las veces o 90% de las veces va a valer 1 y voy a tener que aplicar esta fórmula simplificada, pero no siempre, ¿no? A veces hay que agarrar y poner el seno, o a veces te piden el ángulo y hay que aplicar la fórmula entera y despejar el seno. Despejar el seno. ¿Se ubican? Pero bueno, estas son las dos primeras fórmulas que podríamos resaltar, ¿no? La fuerza eléctrica de una carga puntual en un campo magnético, Q por paréntesis B cruz B. En ese orden, velocidad cruz campo magnético. La fuerza eléctrica sobre un conductor, que son cargas que van moviéndose, es como que cada carguita, sobre cada carga va si aplico la fórmula anterior a una carguita sola, la fuerza va para arriba. Y como acá hay cientos de miles de cargas que se van moviendo, viajando hacia la derecha, todas ellas, es como que todas esas fuerzas se terminan trasladando al conductor, ¿no? O sea, a la masa del conductor, y es todo el cable el que recibe una fuerza ahí, una fuerza magnética. Acá no está indicado. Está indicada la fuerza sobre una sola carguita. Pero como acá hay 100.000 cargas, 1.000.000 de cargas, y todas están presionando para arriba el cable, esa fuerza magnética termina actuando sobre la sustancia del cable. Y se pone en la mitad del cable. Si el cable tiene 20 centímetros, a los 10 centímetros la resultante. Porque serían como muchas fuercitas individuales que se van aplicando. ¿Entienden? O sea, acá hay... se me cayó el mouse y estoy acá al suelo. Ya a ver si corto ahí, pero acá está el cable, ¿o no? Entonces uno tiene que interpretar que acá hay mucha fuercita. Si hay 100.000 cargas, hay 100.000 fuercitas. Y la resultante es la fuerza que la saco como I por L por B. Esa I por L por B, esa es la fuerza resultante y la pongo en la mitad si tengo que hacer un ejercicio de estática con campo magnético, que hay, la pongo en la mitad de la barra, como si fuera una suerte de peso, aunque acá vaya para arriba. ¿Se ubican? En el centro de gravedad de la barra. ¿Sí? Una varilla recta. No me van a dar con una varilla que no sea recta. Bueno, ese es el primer capítulo. Asumo que hay un campo magnético, que el campo magnético o me lo van a dar, o a lo mejor me dan lo demás y me piden el campo magnético, que se mide en Tesla o Gauss.
Y que si hay un campo magnético y hay una carga con velocidad, esa carga con velocidad va a recibir fuerzas en ese campo magnético. Si hay una carguita aislada, Q por velocidad cruz B, y si hay una corriente eléctrica que son cientos de miles de millones de carguitas que se van moviendo todas con la misma velocidad media, directamente la fuerza es I, la intensidad en amper, por la longitud del cable en metro, por la densidad de flujo B en Tesla. Créanme que amper por metro por Tesla va a quedar Newton. Es así. No se preocupen que está todo bien. No está demostrado acá, pero para hacer un resumen está todo bien. Damos vuelta a la página y pasamos un repaso de una segunda vuelta de tuerca a este fenómeno electromagnético. Ahora vamos a ver que las corrientes eléctricas generan campos magnéticos. No es que B está establecido y no sé quién lo estableció, si es el B del planeta Tierra, el campo magnético del planeta Tierra, no. Ahora vamos a ver que B larga, mayúscula, densidad de flujo magnético, ¿cierto? Es producido por corrientes eléctricas. Se dieron cuenta los físicos que cuando hace circular una corriente eléctrica por un largo hilo conductor en un determinado sentido, corriente continua, ¿no? Corriente constante en el tiempo, acercando una brújula, ¿no? Al conductor, la brújula empieza a moverse raro. Es como que, ¿qué pasó ahí? Aparece un campo magnético que es generado por la corriente eléctrica. ¿Se dan cuenta? Recién vimos que si hay un conductor, ¿no?, que transporta corriente y hay un campo magnético establecido, ese conductor que transporta corriente va a recibir una fuerza magnética, I por L por B. Bueno, ahora vemos que ese campo magnético no es que el campo magnético está establecido y no sé cómo se estableció, no, que o fue un imán permanente, una magnetita, es una piedra que se descubrió en una antigua ciudad de Grecia que se llamaba Magnesia, ya no existe más esa ciudad, pero ahí descubrieron una piedra que tenía magnetismo natural, se llamó magnetita, y es una piedra que atrae metales por sola, no es un electroimán, es un imán natural, una piedra que tiene la habilidad para atraer metales, nada más. Los metales no lo atrae, metales ferromagnéticos. Atrae hierro, acero, aleaciones de ferromagnéticos, el aluminio no lo atrae, el níquel no lo atrae, no cualquier metal, materiales ferromagnéticos atrae. Bueno, pero no pensemos que hay un imán natural, una piedra que generó B, no. A B larga de campo magnético, mayúscula, lo voy a generar con una corriente eléctrica. Esta es conocida como la ley de Biot-Savart. La ley de Biot-Savart. Que creo que son dos físicos. Espero que no sea un Ortega y Gasset y sea un mismo tipo. Pero creo que son dos físicos, ¿no? Ortega y Gasset. Bueno, Biot-Savart. ¿Se ubican? Establece, hay que asumirla por decreto, que la densidad de flujo magnético generada por una corriente eléctrica en amper I a una distancia R está bien que se utiliza para el radio, pero bueno, acá hay otra ilustración que saqué de otro libro, bueno, o si querés A, o L, o D, de distancia, o A, o o R, de distancia, de radio, no importa, la letra que quieran ustedes, pero esta es la distancia. A esa distancia, el campo en esta distancia A o R del cable largo y rectilíneo que lleva una corriente en amper genera una densidad de flujo magnético dada por mu0 sobre 2pi. ¿Qué es lo que es mu0? Dirán ustedes. Bueno, mu0 se conoce con el nombre de permeabilidad del vacío. En realidad hay que ver que en qué medio estamos, pero el aire y el vacío tienen permeabilidades muy parecidas. Así que no nos compliquemos más. Supongamos que estamos en el vacío, acá, y esto es la permeabilidad del vacío. La permeabilidad magnética del vacío es una característica propia del vacío, obviamente. Si acá hubiera otra sustancia, agua, en el medio del cable, ¿no? Bueno, sería un problema, ¿no? Pero si hubiera otra sustancia no conductora a la electricidad y demás,
podría haber un campo magnético mayor o menor, dependiendo de la característica magnética de la materia. No viene al caso. Hay que aprenderse esto. 4pi por 10 a la menos 7 es la permeabilidad del vacío. Ya enseguida le pongo la unidad a la permeabilidad del vacío. Bueno, un segundo, que voy a ver qué hago acá. Un segundo que se me ha caído el mouse. Bueno, voy a volver acá. Le estaba diciendo la permeabilidad del vacío. ¿Mm? A ver. Voy a agarrar la tapita de la calculadora, a ver a dónde está la constante mu0, que en esta calculadora que tiene constante física está. Es la 33. Es la 33 la mu0, ¿no? La permeabilidad magnética del vacío, una constante para el vacío. 4pi por 10 a la menos 7. A ver si coincide acá. Allá vamos. La constante, esta calculadora o alguna calculadora que tenga constantes físicas. Shift, constantes, la 991 puede ser también, 33. Es mu0, permeabilidad magnética del vacío. 1,26 por 25,6 por 10 a la menos 6. Créanme que eso es igual a 4pi por 10 a la menos 7. Ese número, ¿no? 1,2566 por 10 a la menos 6. Si yo hago 4 por pi por 10 a la menos 7, tiene que dar ese número. Error de sintaxis. Porque acá hay que poner por 1. Por 1 por 10 a la menos 7. No van a poner 10 por 10 a la menos 7, ¿no? Porque muchos alumnos dicen así. 10 a la menos 7 y hacen 10 a la menos 7. No, eso no. Eso ya lo saben ustedes, ¿no? Es 1 por 10 a la menos 7. Bueno, entonces acá hay que hacer 4 pi por 10. A ver si me da error de nuevo. Sí, me da error de nuevo. Porque ahí está esperando el 1. Por 1. Por 10 a la menos 7. Ahí está. Es el mismo valor que vieron recién. 1,2566 es ese valor, ¿no? Si ese valor se lo resto, shift, constante, 33 dijimos. Sí. Constante 33, se lo resto a mu0, tiene que dar 0. Ah, bueno, da casi 0, 3,592 por día a la menos 17. O sea, no, bueno, significa que está bastante, que está bien, que han tomado muchos decimales para la constante K. Bueno, esa es el valor de mu0, ya enseguida le voy a poner la unidad. Bueno, hay que aprendérsela esa fórmula, porque se usa bastante. Por lo menos en los problemas que yo conseguí, lo toman bastante. Hay que saber esa fórmula, conocida como ley de Biot-Savart, para un largo conductor rectilíneo que transporta corriente a una distancia r del mismo, ¿no? O sea, si vos estás en este punto, o en este, o en este, o en este, o en este, siempre a la misma distancia del cable, como está al mismo radio, B es constante. O sea, el B es constante a una cierta distancia del cable. Pero si te alejas del cable, B cae porque es inversamente proporcional a R. A mayor radio, si duplicar el radio, cae a la mitad B, etcétera, etcétera, como ya sabemos que son las proporcionalidades inversas. Fíjense que es inversamente proporcional al radio a la 1, no al radio al cuadrado, al radio a la 1, pero inversamente proporcional al fin, al radio. Y directamente proporcional a la corriente. Si duplico la corriente, se duplica el campo magnético. Otra cosa es que
las líneas de campo magnético son líneas cerradas. No son como las líneas de campo eléctrico, que nacían en la carga positiva y morían en la carga negativa. Empezaban y terminaban. De positiva a negativa, la línea de campo eléctrico E. Las líneas de campo magnético son líneas cerradas sobre sí mismo. Ahí lo ven, así son. ¿Ven? Concéntricas, ¿o no? La densidad de flujo magnético. O sea que si me paro en este punto, el vector B es un vector ahí, tangente a la trayectoria circular y por ende perpendicular al cable y también al radio, ¿no? ¿Cierto? Como ven ahí. Y además se sigue la regla de la mano derecha. O sea, si la corriente va para arriba la corriente, como se ve ahí, el campo magnético es según los dedos de la mano. Acá está con los dedos de la mano y ahí está tocando el cable. Me estoy electrocutando ahí, quedé pegado al cable. ¿Se ubican? Y si no, bueno, lo rodeo y de esa manera veo el sentido de esas flechitas verdes que ven ahí. ¿Se ubican? Que son la densidad, la intensidad de campo magnético, ¿ven? Y que acá también la ven. Lo que pasa es que acá afuera es más débil el campo. Y mientras más lejos me voy es más débil, es más débil, es más débil. Y más cerca del conductor es más intenso el campo. ¿Se ubican? Bueno, por eso también no puse una ilustración del planeta Tierra. Podría haber puesto, pero no puse una ilustración del planeta. Pero el planeta Tierra se comporta también como un imán natural, ¿no? Y tiene, supongamos que este sea el planeta Tierra, ¿cierto? Y evidentemente hay un polo norte y un polo sur. Bueno, vamos a suponer que el polo norte geográfico coincida con el polo norte magnético. Bueno, acá van a ver ustedes que van a ver, me va a salir desprolijo, ¿no? Pero van a ver unas líneas de campo magnético, ¿cierto? De norte a sur. Y van a regresar por acá, ¿no? Una línea cerrada, por adentro de la Tierra regresan, ¿no? Bueno, y bueno, después me busco una ilustración y lo pongo en el campo, porque así va a quedar feo. Pero el campo magnético es más intenso en el polo, porque ahí cerca del polo es donde salen todas las líneas de flujo. Entonces ahí es más intenso el magnetismo. Y en el ecuador, esa misma línea de flujo se van separando más y se vuelven a juntar en el polo sur. Entonces, cerca de los polos el magnetismo es más intenso, la densidad de flujo magnético es más intensa, y en el ecuador la densidad de flujo magnético es más débil. Por esa razón, por la línea de flujo separándose y luego juntándose en el polo. ¿Se ubican? Bueno, hay que saberse esta ley. Regla de la mano derecha para determinar la dirección del campo magnético que rodea un alambre recto y largo que lleva una corriente. Observe que las líneas de campo magnético forman círculos alrededor del alambre. Si me paro en un plano ideal ahí, círculos concéntricos, ¿no? Bueno, y si voy recorriendo el cable, bueno, también son círculos que van acompañando al cable. ¿Se ubican? Y además hay que saber esta cosita de acá, que es importante. Si hay dos alambres paralelos, dos cables paralelos, que transportan corriente rectos, idealmente infinitamente largos, ¿no? Ejercen una fuerza magnética uno sobre el otro, ¿no? Y ahí podemos ver por qué ejercen una fuerza magnética. Acá se dan los dos fenómenos. El que vimos antes, la fuerza magnética I por L por B, y lo que vemos ahora. Entonces, fíjense, pensemos que esta corriente I2, ¿no? Está generando un campo magnético B2 en este punto del espacio, en todo alrededor, según esta ley. B2 es igual a mu0 sobre 2pi por la corriente I2 sobre la distancia R, o A, en este caso, que es la distancia entre los dos conductores. Entonces, en cualquier punto de este círculo, que está acá en perspectiva, B vale ese valor, según la ley de Biot-Savart, mu0 sobre 2pi por I2 sobre A. Entonces este cable 2 genera el campo magnético B. Y luego, ese campo magnético B, ahora supongo que viene la corriente, lo más pancha, la I1, pero la agarra el campo magnético y tengo que aplicar la fórmula que vimos antes, que era I por L por B. Entonces la fuerza que va a aparecer sobre este primer conductor, debido a que sobre el mismo está circulando la corriente I1,
que es una corriente y además está dentro de un campo magnético generado por otra corriente distinta, I2, ¿no? Va a ser igual a I1 por L, ahí está la longitud del cable, por B2, ¿no? Y de esa manera, bueno, uno aplica las dos fórmulas y se puede sacar perfectamente cuál es, digamos, la fuerza con la que un conductor atrae al otro. ¿Se ubican? ¿Mm? La completo un poco más, pero no se la aprendan de memoria. I1, vamos a poner así, I1 por L por B2, ¿no? Entonces la fuerza es igual a I1 por L por B2, pero B2 es igual, por la ley de Biot-Savart, a mu0 sobre 2pi por I2 sobre A. Y bueno, y ahí tenemos una linda fórmula que, bueno, que va a establecer que según cuál sea la corriente I1 y cuál sea la corriente I2, ¿no? El largo del conductor, la distancia entre los dos conductores, cuál es la fuerza que aparece, ¿no? Recordemos que el amper, ¿cierto? El amper es la unidad fundamental de intensidad de corriente eléctrica. Un segundo que me voy a ir al campus. Me voy a abrir acá y me voy a ir al campus. Y disculpen si se va a quedar largo esto, pero bueno, yo quería hacerlo corto, pero resulta ser que no puedo hacerlo corto. No puedo hablar unas pocas palabras. Qué problema, ¿no? Qué problema. Bueno, pero bueno, esta clase va a ser todo magnetismo. Y va a ser esto y nada más. Ay, va a ser esto y nada más. Así que cuando tenga la parte magnética bien hecha van a ser como 5 horas de video. Van a ver ustedes. 6 horas de video me voy a hacer para que puedan entender bien el fenómeno. Ay, no me interesa entender tanto el fenómeno. Yo quiero probar nada más. A mí qué miércoles me importa el fenómeno. Sigan así y van a ver. Bueno, vamos acá. En el bonito apunte de sistema de unidades, ¿cierto? Patrones de medida. Acá hablamos brevemente del amper, ¿no? En el momento que lo mostré no teníamos ni idea de nada. Ahora tenemos idea. No una idea extraordinaria, pero una idea tenemos. Miren qué bonito. Voy a releer este párrafo de por qué el amper es la unidad fundamental en el sistema, es una unidad fundamental en el sistema internacional. Acá están las 7 unidades fundamentales. Todas las demás son derivadas en el sistema internacional de unidades, ¿no? Longitud, metro, masa, kilogramo, tiempo, segundo. Metro, kilogramo, segundo, MKS, sistema internacional, longitud, masa, tiempo, lo más habitual para toda la mecánica clásica. Pero ¿qué pasa? Si no le agrego Kelvin, que es temperatura absoluta, tengo una pata que me falta, no puedo desarrollar la calorimetría, los calores latentes, la termodinámica. ¿Y qué más? Necesito el ampere para desarrollar toda la electricidad y el magnetismo. Todo lo del electromagnetismo necesito el ampere como unidad fundamental. Después viene la candela, el mol, bueno, el ampere, ¿no? Bien. ¿Y cómo habíamos definido el ampere? Volvamos a los patrones de medida. El ampere, en su momento lo leí y dijimos, no, esto déjenlo, esto déjenlo. Bueno, pero ahora lo vamos a leer con más atención, ¿no? El ampere es la corriente eléctrica, se define un ampere como la corriente eléctrica constante que mantenida en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, los dos conductores paralelos rectilíneos, lo que estamos hablando ahora, dos conductores rectilíneos paralelos, de longitud infinita, de sección circular, despreciable, ¿no? Muy chiquititos, muy finitos, y ubicados a una distancia de 1 metro entre sí, en el vacío, por la permeabilidad del vacío, producirían una fuerza
de 2 por 10 a la menos 7 newton por unidad de longitud. Esta es la definición del ampere, o en forma castiza, el amperio. Si quieren ser muy españoles, muy castizos, el amperio. Qué lindo, ¿no? No me digan que no es lindo esta definición del amperio. Uno podría decir, no, pero si el ampere es coulomb por segundo, ¿por qué no lo definieron como la corriente de un ampere como la corriente que desplaza un coulomb en un segundo? ¿Ah? Sería más lógico, ¿no? Un ampere es un coulomb por segundo. Recordemos cuando vimos electricidad, carga por unidad de tiempo, ¿no? Y coulomb por segundo, en ese caso hubiera sido mejor definir el coulomb como unidad fundamental y el ampere sería una derivada. Es como decir, la velocidad es metro por segundo porque definí primero el metro. No voy a definir primero la velocidad como unidad fundamental y la longitud derivada. Bueno, pero acá, ¿por qué no hicieron esto? Porque anda a medir un coulomb. Anda a medir un coulomb. Un coulomb representa trillones de partículas de electrones que le faltan si es carga positiva o que llegan si es carga negativa, ¿no? Es muy difícil. Por eso el ampere se termina midiendo indirectamente por este fenómeno electromagnético que estamos describiendo ahora, y el ampere es igual a coulomb por segundo, pero se termina definiendo de esta manera. Entonces, para no embarullar, acá esto lo borro. borro. Entonces, acá, fíjense, voy a la fuerza entre dos conductores que transportan corriente, ¿no? Si mando la L dividiendo la fuerza por unidad de longitud, porque los dos conductores son rectilíneos e infinitamente largos, entonces vamos a suponer que L lo mando dividiendo y tendríamos la fuerza en newton por unidad de longitud, newton por cada metro de conductor, ¿no? ¿Cierto? Esta L la mando dividiendo. Entonces, ¿qué me queda acá? Que F sobre L es igual a mu 0 sobre 2pi, ¿cierto? Que esta constante, ¿o no? ¿Qué más? Por I1, por I2, sobre esta distancia A, ¿cierto? Esa distancia A. Bueno, entonces, esto quedaría, según esta ley, la fuerza entre dos conductores paralelos que transportan corriente. Dos corrientes distintas serían estas. Pero ahora en el experimento que define el ampere, las dos corrientes son iguales. Es como que hagamos de cuenta que hay un cable que va muchos metros, 200 metros, pega la vuelta y luego vuelve. Y entonces el mismo cable, ¿no? Y entonces si es el mismo cable, está bastante claro que las dos corrientes son iguales. O sea que la I1 y la I2, bueno, se dice antiparalelo, porque son paralelas pero van en sentido contrario. Eso es lo que determina que la fuerza va a ser de repulsión y no de atracción. No viene al caso, no es importante. Y la corriente I2 sería igual a la corriente I1 porque es la misma corriente que pega la vuelta. Es el mismo cable que bueno, va a 300 metros, no va a infinitos metros, pero no importa. Y luego vuelve, ¿o no? Entonces las dos corrientes serían iguales, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, acá yo tendría mu 0, que hemos visto que vale 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Ah, la unidad, me quedó pendiente la unidad de mu 0. Bueno, se me va a embarullar, no importa, dejémoslo así con la unidad, sin la unidad, sobre 2pi, ¿no? Mu 0, que es 4pi sobre 10 a la menos 7. Por I1, 1 ampere. Por I2, 1 ampere. Sobre la distancia 1 metro a la que están los cables, entonces acá se va pi con pi, se va 4 con 2. ¿Y qué fuerza hay? 2 por 10 a la menos 7 por unidad de longitud. O sea, acá hay una fuerza de 2 por 10 a la menos 7. Si aplico la unidad de mu tiene que ver una de las formas, porque hay mucho quilombo con las unidades en el magnetismo. Pero mucho, mucho, mucho. Pero una de las formas bastante útiles que se me ocurre ahora para mu, eh, tiene que tener como unidad Newton, tiene que tener como unidad Newton, eh,
por newton sobre amper cuadrado. Después la vamos a verificar a ver si trabaja bien. Sí, newton sobre amper cuadrado. Tendría que ser una de las variantes de la unidad de mu0. Entonces, amper cuadrado se va con 1 amper por 1 amper, amper con amper. Y queda newton por metro. 2 por 10 a la menos 7, newton por metro de longitud. Y eso es lo que hice acá. 2 por 10 a la menos 7 por metro de longitud. ¿Se ubican? Y aparte le demostré. Entonces es muy fácil en un laboratorio ensayar esto y medir esa fuerza. Si bien 2 por 10 a la menos 7 newton es una fuerza pequeña, ¿no? Porque bueno, si le quito la notación científica, es una fuerza pequeña, pues sería 0,0000002 newton. O sea, 2 por 10 a la menos 7 newton. Por cada metro de longitud. Aparece sobre dos cables, en este caso de repulsión. Bueno, ya está, porque me voy mucho de tema. ¿Se ubican? Así que eso hay que saberlo. La ley de Biot-Savart. Y después yo le agregué una cosa más. Porque acá dice, en la teoría en el programa de la materia, dice campo magnético, fuerza magnética, partículas cargadas en campo magnético, la fuerza magnética Q por B, fuerza magnética sobre conductores que transportan corriente, I por L por B, y después me larga electromagnetismo. Bueno, y de eso se deduce que genera el campo magnético, la corriente eléctrica genera a B. No es que B está establecido y no sé qué lo genera. No es que B está y ya está. No. Mucho ejercicio B está y ya está. Pero en mucho ejercicio a B hay que calcularlo. A partir de la corriente eléctrica o de la carga y la velocidad hay que calcularlo. ¿Se ubican? Pero después tira ahí electromagnetismo, ¿no? Y después muy genérico. Así que yo le agregué una cosita más a este repaso básico. Si bien es cierto que yo en los 17 ejercicios, otra vez 17, el número de la desgracia en la quiniela, espero que no sea una desgracia, pero 17 ejercicios que yo conseguí por internet de electromagnetismo de medicina un cuyo, así estaba con un instituto de preuniversitario de la competencia, en ninguno hizo falta aplicar estas fórmulas, pero voy a agregarlas por las dudas esté. Si yo tengo un cable solo ahí, no está el cablecito solo. Si yo tengo un cable solo y perdido de la vida, ¿no? Largo y rectilíneo, el campo magnético no va a ser demasiado grande a una cierta distancia A. Va a valer la fórmula que vimos recién, la ley de Biot-Savart, mu0 sobre 2pi por la corriente sobre la longitud. ¿No? Bien. Sobre la longitud, que en este caso es la distancia. Vamos a llamarle R, a esta distancia que hay acá. Perpendicularmente medida. ¿No? Y el campo no es demasiado grande. Bueno, si la corriente va para allá, el campo sigue la regla del tirabuzón y el campo magnético va a ser, después lo razonan ustedes, punta para afuera, si la corriente va para allá. Fluye para allá, entonces por regla del tirabuzón, regla de la mano derecha, los dedos vienen hacia nosotros acá y por el otro lado se va para abajo. Por acá, entrante ahí. Qué lindo quedó eso, ¿no? Ay, que lo tiró. No viene al caso. Pero yo le quiero mostrar lo siguiente. A la misma distancia por acá, el campo entrante y aquí a saliente. Estamos hablando de B, la densidad de flujo magnético. ¿No? Según la ley de Biot-Savart. Si yo quiero que a esta distancia el campo magnético sea un poco más grande, yo me conviene doblar el cable y hacer una vueltita. Esto se llama una espira. Si viene la corriente acá rectilínea y luego hago una espira, una vuelta y vuelvo así, una espira, voy a lograr que a esta distancia el campo sea más grande, porque lógicamente hay una fórmula que dice que cada segmentito del cable genera un campo magnético, o sea, este segmentito del cable genera, y este también, pero este segmentito del cable está lejos de B.
y este está más cerca, y este está más cerca, y este está más lejos de B. En cambio, si yo hago una espira, todos los segmentitos, este de acá y este, están a la misma distancia del punto central de esa espira de radio R. Y se puede demostrar que el campo es más intenso, pi veces más intenso. Y eso se conoce como ley de Biot. No, perdón, de Ampère. En lugar de Biot-Savart, esta es Ampère. Yo tenía Biot-Savart-Laplace, pero no, se llama Biot-Savart-Ampère. Bueno, no sé, tanto nombre. Mu 0 sobre 2. No sobre 2pi, sino sobre 2. Por I sobre R. Ese es el campo de una espira. Ya les digo, los 17 problemas que yo conseguí y que los voy a volcar en un cuestionario para que sepan a qué atenerse, ninguno toman eso. Pero yo estimo que en esa palabrita electromagnetismo esto está. Así que podría llegar a tomarlo. El campo en el centro de una sola espirita, una sola espira, una sola vueltita, es pi veces mayor que esto. O sea, si yo a esto lo multiplico por pi, pi se va con pi, perdón, ¿con qué lo estoy simplificando? Pi se va con pi y queda mu 0 sobre 2, no sobre 2pi, mu 0 sobre 2 por I sobre R. Y esa formulita se conoce como ley de Ampère. Y es la ley que permite calcular el campo magnético en el centro de una espira con corriente, ¿no? De radio R. Y después lo que se hace para aumentar más todavía el campo, no pi veces, que es 3,14, se triplicó el campo en el centro. Luego más cerca, más lejos del centro no es tan intenso, pero en el centro de la espira se triplicó el campo con respecto al campo magnético que había a una distancia R antes de armar la espira, ¿no? 3,14 veces mayor el campo. Pero yo quiero que sea mucho mayor, entonces hago un solenoide. Y esto es un solenoide, un devanado, es un arrollamiento, una bobinita, una bobinita. Acá hice una bobina con 4 espiras. 4 veces más grande el campo. Claro que era acá. 4 por 3, 12 veces más grande que un cable recto. ¿Se ubican? Y si pongo acá hice 4 espiras, ven cómo es el campo magnético en corte. Si a este solenoide o devanado lo miro en corte transversal, acá está medio en perspectiva, pero en corte transversal veo cómo es el campo magnético. ¿No? Bueno, no importa, ahí está al revés, acá está saliente, acá está entrante. No viene al caso, pero eso según como para dónde circula la corriente. No nos preocupemos nosotros con eso. Acá lo importante es que el campo queda confinado, hay un poquito de campo disperso. Este campo que se cierra por afuera, acá, es un campo que se pierde. Pero lo que me interesa es el campo confinado. Si después le pongo mucha más espira al devanado, acá son 600 espiras, según dice el libro donde lo saqué esto, 600 espiras, ya queda un campo prácticamente constante acá dentro del solenoide. Y muy intenso el campo magnético. ¿Qué es esto? Un electroimán, o sea, un imán obtenido por la corriente eléctrica, norte-sur, el polo magnético. Es como un planeta Tierra, ¿o no? Ahí está el polo norte, ahí está el polo sur. Y las líneas de campo magnético son cerradas, no es que nacen en el norte y se mueren en el sur, no, pero por afuera del imán van de norte a sur y luego se cierran. Acá se ve cómo son. Son siempre cerradas, ¿ven? Acá se ven también cómo son. Esta no se alcanza a ver por dónde se cierra, pero se cierra por acá, ¿o no? O esta se termina cerrando por acá. Si me voy lo suficientemente lejos, la voy a poder cerrar, porque no es que se salió el dibujo, pero se cerró en algún lugar. ¿Se ubican? Entonces la línea acá, ahí se genera un electroimán. Así que esto es lo bonito que yo interpreto por esta palabrita amarreta de acá. Electromagnetismo. Quiero magnetismo o campo magnético generado por la electricidad. Un electroimán. Un electroimán. ¿Entienden? Bueno. Y la fórmula del campo magnético de una sola espira, mu 0 sobre 2 por I sobre R, y de un solenoide de n espiras, la fórmula es B. Vamos acá.
el campo magnético de un solenoide es mu0 o la permeabilidad del medio. Si no es vacío hay que poner el mu del medio. Por el número de espiras por la corriente eléctrica sobre la longitud. Número de espiras o vueltas, 400 vueltas, 600, dice el libro que estos son 600 vueltas. Bueno, 600 vueltas por la corriente eléctrica, 2 amperes, sobre la longitud la longitud de la bobina. ¿Mm? Esa es la fórmula del campo magnético de un solenoide. ¿Se ubican? N por I sobre L. Muchas veces, ¿cierto? El módulo de B, ¿no? Muchas veces N sobre L se agrupa como un solo factor que tiene en cuenta si el arrollamiento son de muchas vueltas o es un arrollamiento amarrete, 2 o 3 vueltitas, porque esto es el número de espiras por unidad de longitud del arrollamiento. Ay, por Dios. Esta L no me gustó. Número de espiras por unidad de longitud. O sea, no es lo mismo dar por cada centímetro, hacer 4 vueltas por un centímetro o 40 vueltas en un centímetro. 40 vueltas en el otro centímetro, 40 vueltas en el otro centímetro. ¿Se ubican? Entonces, el campo es más intenso mientras más intenso sea el arrollamiento, más vueltas por centímetro o por metro en realidad, porque acá es por metro, porque el metro es la unidad fundamental de longitud. ¿Se ubican? Bueno, esa fórmula podría ser que la llegaran a tomar. Después quedó un capítulo más, pero no lo puse, que es la ley de Faraday-Lenz, la generación, porque estimo que no está. Se ubican, porque es como muy básico lo que hay. Yo puse en el campus un apunte mío hecho manuscrito, muchos años atrás, donde yo daba muchas más cosas, órbitas cargadas circulares de una partícula en un campo magnético, pero antes teníamos que ver movimiento circular uniformemente variado, movimientos compuestos, movimiento armónico simple, en lo que hace a cinemática, y todo eso nos daba pie para hablar de órbitas circulares de partículas cargadas en campo magnético, deflexión de partículas en el campo magnético, televisor, tubo de rayos catódicos, tantas cosas hablamos, de corriente alterna, de campo eléctrico, de ley de Faraday-Lenz, inducción magnética, autoinducción, inductancia mutua, circuitos con arrollamiento, transitorio de conexión y desconexión del campo magnético, pero montones de cosas. Hace 20 años atrás era enorme el programa y había que hablar de todo. Por eso hay muchísimo en ese apunte que está manuscrito. Pero ahora se lo he resumido a un nivel light que tiene ahora. Unos años atrás ni siquiera estaba este título, porque hace unos años atrás habían podado mucho y ahora han vuelto a poner algunos temas. Y habían sacado óptica. Hace varios años atrás sacaron óptica. Lo volvieron a poner. Sacaron magnetismo, electromagnetismo. Lo volvieron a poner, pero muy light. Por ahora muy liviano. No han vuelto a poner en cinemática movimientos circulares, movimientos armónicos y por ende no ha vuelto a aparecer corriente alterna en electromagnetismo. Ya en su momento voy a hacer un lindo curso de electromagnetismo con corriente alterna y con todo, pero no sé si le va a servir para ustedes, porque es mucho. Bueno, este sería un repaso. ¿Cuánto duró? 1 hora 13. Bueno, esto es todo lo que es la versión light de electromagnetismo para que puedan hacer ejercicios, muchachos y muchachas. Nos vemos. Termino acá esta grabación.